con Dios. Y la Escritura dice así: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo, en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. El versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A partir del versículo 9 dice: pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en esta lectura, 16 versículos, encontramos una gran verdad que el apóstol Pablo nos recuerda y nos hace tomar en cuenta para saber de que el Señor sigue siendo bueno y a pesar del pecado que se hizo fuerte en nuestra carne, en nuestra humanidad y que nos descalificó de todo, Él nos permite entrar a esa gracia maravillosa. Fíjense que yo estaba leyendo al doctor J. Vernon McGee el día de ayer y me encuentro algo que dice, miren, si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de la joya, dice J. Vernon McGee, porque aquí está escrito de que aún que nosotros estuviéramos separados de esa condición de hijos de nuestro Dios, en este capítulo nos hace ver de que por la gracia y por su favor, y aun cuando los deseos de la carne nos separan de Él, Él nos da total apertura para entrar en esa misericordia que el Señor tiene de nosotros. Y aquí yo quiero abrir los micrófonos para que me puedan contar qué piensan ustedes de esto hoy. Bueno, que esta es una de las cartas que definitivamente el apóstol Pablo va a colocar diversos temas y nos va a ayudar en ese lenguaje que nos va a conectar con lo espiritual, lo jurídico, lo filial, pero que también particularmente este capítulo efectivamente que va a conectar esa doctrina acerca de la justificación, pero también el hecho del cristiano de poder andar caminando esa vida en el Espíritu nos va a ayudar a recordar entonces que como hijos de Dios, el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como dirá el apóstol Pablo a los Efesios, como arras, ¿verdad? Las arras del Espíritu como garantía, como promesa de que todo lo que el Señor nos ha prometido es cierto. Acá en esta carta particularmente, en este capítulo, hablando del Espíritu Santo, nos va a decir, por ejemplo, en el versículo 2, esa parte neumatológica, que el Espíritu nos va a liberar del pecado. En el versículo 9 va a decir que el Espíritu Santo mora en el creyente. En el versículo 11 va a decir que el Espíritu nos da vida
Y en el versículo 16 nos adopta como hijos y por lo tanto coherederos con Cristo y nos conduce según el versículo 14. ¿Qué quiero decir eso? Que una vida en el Espíritu entonces va a ser una vida libre, una vida que va a caminar de acuerdo a los principios, a los estatutos de Cristo, pero también es una vida que va a tener una comunidad de creyentes en donde juntos van a crecer y van a manifestar no las obras de la carne, sino el caminar en el Espíritu. Qué lindo. Y es que es el Espíritu el que hace toda la obra, ¿verdad? ¿Qué sería sin eso, Juan Pablo? Gracias, Rubén. Carol, qué linda exposición. ¿Tú también eres teóloga? Sí, qué bendición. La verdad que qué maravilloso. Sí, yo leo y trato siempre, en la medida de lo posible, traerlo a mi actualidad. ¿Cómo significa esto para mí? Y muchas veces me gusta tomar literalmente la palabra del Señor, aunque, bueno, hay que saber interpretarla. En esta ocasión yo lo que estoy tratando de entender es que hay una lucha adentro de mí que está queriendo muchas veces hacer cosas buenas, pero las quiero hacer, pero no las hago. Y esa humanidad y ese Espíritu de Dios que vive en mí me vive defendiendo el Padre, Jesucristo delante del Padre. Y yo aquí queriendo luchar con mi humanidad, queriendo hacer cosas diferentes. Más adelante leeremos en el libro. Y este libro, queridos amigos, les quiero decir, cambió mi vida, transformó mi vida, como la palabra del Señor. Me lo recetó, digo yo así, la hermana Ana de Madrid, la mamá de Ronnie. Me lo recetó en un momento de mi vida muy difícil. Y este libro, y me comencé a dar cuenta yo que si bien es cierto, yo caminaba con el Señor, muchos de mis pensamientos y mucho de mi actuar todavía era como de la forma anterior. Yo ya había recibido a Cristo en mi corazón, sentía yo que era una nueva criatura en Cristo y que ya era hijo de Dios, pero mi forma de hablar, mi forma de pensar todavía se quedó en el pasado. Y este versículo me recuerda de la importancia, ¿no? De que todavía tengo un abogado en Cristo y que a pesar de que las cosas son difíciles, hay alguien que defiende por mí y que me anhela. Si yo pudiera decir, y lo he dicho, dicen que no se debe decir, que ahí tiene un versículo, uno favorito de la Biblia, ya todos saben que es Romanos 8:28. Estamos en el purisísimo capítulo que lastimosamente no sé si vamos a llegar a él este día. Pero si tuviera que escoger, y eso estaba pensando yo en la mañana, justo lo que decía Carol, escoger un capítulo que de veras demuestre el amor del Padre, es este capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Y lo invitamos, amigos, a que lo lea todo, Huguito. Y sí, definitivamente. Yo quisiera seguir con lo que estabas diciendo, Juan Pablo, de que hay una batalla, que aquí nos manifiesta la batalla, porque pensando en toda la audiencia y en lo que me pasa a mí, ¿verdad? Lo podemos compartir. Y vemos ahí, dice, la carne y el espíritu, y a veces uno podría confundirse. Yo quisiera tal vez aclarar que la carne no es el cuerpo, sino es la naturaleza pecaminosa que está en nuestro cuerpo, pero también en nuestra alma, en nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, como ya decía Juan Pablo. Y cuando hablamos del Espíritu es de buscar el Espíritu de Dios. Una de las cosas que me llama la atención es que aquí le está hablando a cristianos. Dice, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo. Pero aún así nos da las instrucciones de que tenemos que buscar al Señor. Quiere decir que eso que nos podemos apartar, ¿verdad? Que ser cristiano no es como garantía de que ahora todo lo hacemos bien, sino que al contrario, nosotros como cristianos estamos en esa batalla. Y yo pensaba en algo. Alguna vez me lo enseñaron así, como que fueran pequeñas habitaciones que se conectan y mi decisión puede conectarse con la carne o puede conectarse con el espíritu. Pero un detalle es que no puede conectarse a las dos cosas al mismo tiempo. Cuando yo cierro la puerta de la carne, como que se abre automáticamente la puerta del espíritu y en ese momento estoy en el espíritu decidiendo bien. Pero si yo cierro la puerta del espíritu, se abre la puerta de la carne y automáticamente estoy tomando malas decisiones, teniendo malas actitudes y no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. Pero sí puedo estar 5 minutos en la carne y después 5 minutos después estar en el espíritu o al revés. Entonces creo que la batalla es una buena forma de describirlo, una batalla que todos vivimos, sabemos que usted vive, pero que la Biblia nos dice que nosotros podemos elegir andar en el espíritu. Y esa es una de las cosas que aquí constantemente se dicen, que nosotros podemos elegir, que nosotros podemos decidir esa actitud, que nosotros podemos decidir seguir al Señor. Y yo quisiera retarle, si usted ha dicho, es que eso cuesta bastante. Sí, puede ser que a usted le cueste, a mí me cueste, a todos nos cueste, pero conforme nosotros decidimos y andamos en el espíritu, también la fortaleza del Señor va creciendo y puede ser cada día más fácil. Todos podemos estar
en todo, en la carne o en el espíritu. Y si usted estuvo en la carne hace 5 minutos, si usted se levantó molesto, si usted está preocupado por lo que tiene que vivir hoy, por lo que se le viene en el futuro, yo le invito a que usted cierre la puerta de la carne. La otra se va a abrir cuando usted cierre esto, porque las dos no están abiertas al mismo tiempo, y que usted ponga su mirada en el Señor. Porque lo que decías, cuando podemos basarnos en un texto, cuando podemos regresar a las promesas que Dios nos ha hecho, cuando podemos ver el amor de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, automáticamente nuestra actitud cambia. Y yo creería que me quedo con el tema de la batalla, y no sé que mi cuerpo Dios lo hizo, pero sé que también el pecado aún está en mí, y constantemente, todos los días, yo quiero decidir seguir al Señor. Y por eso el versículo 5 y 6 nos dice que debemos de renovar nuestra mente diariamente. Hay que pensar en las cosas del Espíritu, llenar nuestra mente de su palabra y dejar por un lado ese temor y esa condenación. Miren, yo sé que es bien difícil porque a veces nos agobian los problemas y reaccionamos, como dice Vito, tal vez hoy en la mañana le quise tirar yo algo ahí a la mascota o corriendo con los hijos, apúrense, ya se va el bus, qué sé yo. Son actividades diarias y cosas que nos tienen en un momento donde dejamos esa puerta abierta, decía Vito, ¿verdad? La carne. Pero en esa renovación de mente creo que nosotros podemos también tener en cuenta de que esta palabra que el Señor nos dejó nos permite esa renovación constante. Y aunque pareciera difícil, y no se trata de memorización, se trata únicamente que acudamos al lugar correcto, ¿no crees, Carlos? Sí, pero digamos, si bien es cierto, no se trata únicamente de memorizarlo, o sea, es memorizarlo más, ponerlo en práctica. Así es. ¿Verdad? Es decir, transformar esas palabras en vida. Transformar esas palabras en el pensamiento, en actitud, en las relaciones, en cómo yo trato a los demás, en cómo puedo yo interactuar con las personas, pero también relacionarme con Dios. Es decir, cuando estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, podemos manifestar ese fruto del Espíritu Santo que el apóstol Pablo le va a hablar después a los Gálatas diciéndoles que el fruto del Espíritu va a ser amor, va a ser gozo, va a ser paz, va a ser paciencia. Y estas virtudes particularmente son las que se manifiestan en nuestras relaciones interpersonales con nuestro prójimo. ¿Y cuál es el prójimo más próximo que tenemos? Nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, que es donde, entre comillas, podría darse un campo de batalla si no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Pero que en lugar que sea un campo de batalla, como dices, de la urgencia de la vida, las preocupaciones de la vida, que se pueda volver ese núcleo en donde buscamos todos juntos al Señor, en donde los hijos aprenden a entender que las frustraciones de la vida también se pueden llevar al Señor, en donde los esposos aprenden que apoyándose mutuamente en ese amor y esa dirección del Espíritu Santo, también pueden caminar de la mano del Señor. Es decir, ese hogar dirigido por el Espíritu Santo va a ser un hogar que va a manifestar el fruto del Espíritu a través del gozo, a través de la paciencia. Porque así como puedo amar a los de afuera, debo de amar a los de adentro. Y a veces nos cuesta un poquito más, porque ellos son los que nos conocen sin máscara alguna. Y para hacerles un poquito más, para ser real y verdadero, justo lo que decía Hugo, ahorita en la mañana, viendo para acá a las 5 de la mañana para estar aquí tempranito, no crea que somos tan guapos así, sí, no, nos adornan para vernos como nos vemos. Viniendo para acá, yo venía de copiloto, y veníamos a la velocidad adecuada y venía un carro atrás y nos hizo luces y nos hacía luces. Quítese. Y veníamos en el carril correcto y entonces el que venía manejando dice, mire, mejor me moví porque venía un carro corriendo, pero mire qué abusivo, ¿verdad? Y yo digo, mire, muchas veces yo he sido el que ha hecho las luces, ¿verdad? Y no sabemos necesariamente si trae una urgencia, una emergencia, una urgencia de ir al baño. No sabemos en la madrugada qué le pudo haber tocado, pero nos toca que ejemplificar y no necesariamente pensar. Mi naturaleza me lleva a pensar, pero qué abusivo, y él que cree que yo me voy a dejar de su lucecita. Mi naturaleza me lleva ahí, pero cuando estamos en Cristo, y esto es lo que habla este versículo, somos nuevas criaturas. Cuando estamos en Cristo, conectados con el Padre, somos misericordiosos. Y la Biblia dice, querido amigo, que si hemos recibido gracia, que es un regalo no merecido, tenemos que extender esa gracia
al que no se lo merece. En este caso, en esta mañana, esta persona en este Volkswagen Jetta rojo que nos pasó, placas, número. Y que no iba solo. ¿Verdad? De verdad, tenemos que ser, porque nuestro mundo gira alrededor de nosotros. Y mucho de nosotros es, ¿qué te enseñaron de chiquito? No te dejas, mano. A vos te dan una y vos devolves otra. ¿Verdad? Si vos valés, entonces vos tenés que guardar tu lugar y cuidado que te mueven. ¿Verdad? Porque así es la naturaleza humana. Tenemos que luchar por donde estamos y tenemos que mantenernos así, viendo quién me las va a pagar, no quién me las debe. Sin embargo, en Cristo somos nuevas criaturas. Y eso que recibimos, que nos vivificó, que hizo que aquello que estaba muerto dentro de nosotros o que estaba destinado a una eternidad sin Dios, se vivificara a través de Jesucristo y tuviera una vida eterna junto al Padre. Tenemos que tener también esa capacidad. Y yo les digo, conforme yo más enojado me voy poniendo en el día o en la semana o en el mes, tengo que reconocer, decir, Padre, ¿cómo estamos tú y yo? Y tengo que llegar a postrarme y decir, Señor, perdóname porque de plano algo aquí está malo porque estoy siendo demasiado confrontativo y demasiado enojado. Qué bonito el ejemplo. Yo pienso que ese ejemplo del tráfico se presta porque ¿qué dejamos que entre a nuestra mente? Porque el diablo utiliza esas circunstancias y nosotros en nuestra mente, en nuestra carne podemos decir, hay un mensaje, no es solo que me tiró luces, el mensaje me dice algo, el mensaje es, mira, yo voy aquí, soy una persona importante, tengo cosas que ir a hacer y ahí estás tú estorbando, quítate, don nadie, digamos. Eso es la manera como puede interpretar el alma y eso es precisamente lo que le llamamos escuchar a la carne. Cuando en cambio, cuando escuchamos al Espíritu, es decir, Señor, ¿tú quién dices que yo soy? Tú eres mi hijo, yo te amo, yo estoy contigo, tú vas a hacer una cosa. Si el otro lleva prisa, entonces nosotros decidimos a quién escuchamos. Porque los dos proveen una solución, tanto la carne como el Espíritu nos están ofreciendo una solución. Pero la solución, una, dice la palabra, lo que vamos a tener, lleva a la vida y la otra lleva a la muerte. Pero es nuestra decisión. Así es. Y Kelly, mira, Hugo, yo pienso algo de lo que dijiste y recordemos nuestra identidad en el Señor. Eso es clave, ¿verdad? Es porque la carne, si la pusiéramos en una balanza y lo que nosotros hacemos todos los días, ay, creo que la carne pesa más, ¿verdad? Pesaría mucho ese rochoy, diría alguien por ahí, ¿verdad? Pesaría más. Pero en realidad no debemos de olvidar nuestra identidad en el Señor. Porque siendo hijos o hijas del Señor, no somos esclavos del miedo y vivimos como alguien que pertenece a una familia celestial que tiene un destino y un lugar a donde Él nos quiere llevar. Así que hoy yo quiero invitarlo a usted que pueda orar juntamente con nosotros, donde quiera que usted esté. Lo decía hoy en la mañana en una oración que hacemos antes de arrancar el programa. Tal vez usted está entrando a un turno o está saliendo de otro y está su mente llena de pensamientos. Pero hoy podemos orar juntos. Huguito, quisiera que me ayudaras y que le diéramos ese ánimo a la audiencia y a los que estamos acá de saber que Dios está con nosotros. Oremos entonces y dígale al Señor, Señor, ayúdame a seguirte a ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo he prestado mis oídos y mi mente para hacer un taller y hacerme las historias negativas, para hacerme las historias de lo que podría pasar. Señor, hoy me arrepiento. Te pido perdón y te pido que me ayudes a pensar como tú piensas, que pueda ver las cosas como tú las ves. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero quitarme las cargas que pueda estar llevando y depositarlas ante ti. Te pido que tú me ayudes, Señor, a llevar esto. Te pido, Señor, que tú me ayudes a ver las cosas como tú las ves, que pueda tener una mente positiva, pero no basado solamente en algo que no, sin un fundamento, sino creyendo que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pueda pensar o pedir y sabiendo que tú me amas. Hoy decido, Señor, confiar en ti y te pido tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a un breve corte y ya vamos a volver con la lectura del libro que tenemos hoy en esta temporada Transforma tu mente. No vayas solo ni mal acompañado. Guiado por Dios, ganarás la batalla en tu mente. Es el momento de tomar mejores decisiones para impactar y trascender. Transforma tu mente. Una necesidad vital. Iniciemos este tema con esta poderosa declaración que encontramos en Proverbios 23:7 que dice, pues como piensa dentro de sí, así es.
Esta sola escritura nos hace saber cuán importante es que pensemos correctamente. Los pensamientos son poderosos y, de acuerdo al libro de los Proverbios, tienen capacidad creadora. Si nuestras ideas han de afectar lo que llegamos a hacer, entonces ciertamente tiene que ser una prioridad que tengamos pensamientos correctos. Deseo imprimir en ti la absoluta necesidad de que nuestros pensamientos concuerden con la palabra de Dios. No podemos tener una vida positiva y una mente negativa. Y mire aquí, compaginando la lectura de la palabra hoy. Porque los que viven conforme a la carne y están dominados por sus deseos impíos, ponen la mente en las cosas de la carne y procuran las cosas que gratifican la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu y están controlados por los deseos del Espíritu, ponen sus mentes en las cosas y procuran aquellas cosas que gratifican del Espíritu Santo. Romanos 8:5. Dice la autora, en la versión Reina Valera, Romanos 8, nos enseña que si nos importan las cosas de la carne, andaremos en la carne. Pero si nos importan las del Espíritu, andaremos en el Espíritu. En otras palabras, si pensamos en cosas carnales, pensamientos incorrectos y negativos, no podemos andar en el Espíritu. Pensar como Dios de manera renovada es vital para que llevemos con éxito la vida cristiana. Hay veces que los humanos somos perezosos con respecto a algo, si no nos percatamos de cuán importante es que le prestemos atención. Pero cuando nos damos cuenta de que es un asunto que nos causa graves problemas, si lo ignoramos, entonces tomaremos acción. Digamos, por ejemplo, que el banco llama y te dice que tu cuenta está sobregirada por 8,500 quetzales. Inmediatamente buscas dónde está el problema. Y en la búsqueda descubres que dejaste de hacer un depósito que dabas por hecho. Corres al banco enseguida con el depósito para no tener más problemas. Me gustaría, dice la autora, que consideraras este asunto de renovar la mente de la misma forma. Tu vida puede ser un caos a causa de los años de pensar mal. Si es así, es importante que te convenzas de que tu vida no se enderezará hasta que tu mente lo haga. Debieras considerar esta área una de necesidad vital. Toma en serio lo de echar abajo las fortalezas que Satanás ha edificado en tu mente. Utiliza tus armas de la palabra, alaba y ora. Y esto lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Una de las mejores ayudas para liberarse es pedirle a Dios mucha ayuda y pedírsela a menudo. Y querido amigo que nos escucha o mira por la televisión, escuche lo que dice ahorita el libro. Dice, una de nuestras armas es la oración. No se puede vencer nuestra situación con la sola determinación. Sí que hace falta ser determinado, pero determinado en el Espíritu Santo, no en el esfuerzo de nuestra propia carne. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Busquemos su ayuda. Apoyémonos en Él. No se puede hacer eso por uno mismo. Para el creyente, pensar bien es una necesidad vital. Una necesidad vital es algo tan importante que uno sencillamente no puede vivir sin eso, tal como son el latido del corazón o la presión sanguínea. Estas son cosas sin las cuales no hay vida. El Señor imprimió esta verdad en mí hace años, dice la autora, en lo que toca al compañerismo personal con Él en la oración y la palabra. Pasaba por un mal rato disciplinándome a hacer estas cosas hasta que Dios me mostró que eran una necesidad vital. Tal como mi vida física depende de mis signos vitales, así la espiritual depende de pasar un tiempo regular y devoto con Dios. Una vez que aprendí que el compañerismo con Él era vital, le di prioridad en mi vida. Del mismo modo, dice la autora, una vez que comprendí que pensar como es debido es vital para vivir en victoria, me tomé más en serio vigilar lo que estaba pensando y escoger mis pensamientos con cuidado. Porque tal como una persona piensa, así actúa. Dice la Biblia, o haced bueno el árbol, o sea, saludable y beneficioso, y bueno su fruto, saludable y beneficioso, o haced malo el árbol, enfermo y perjudicial, y malo su fruto, enfermo y perjudicial. Porque
Por el fruto se conoce y reconoce y juzga el árbol, según Mateo 12:33. La Biblia dice que un árbol se conoce por su fruto. Lo mismo es verdad con nuestras vidas. Los pensamientos llevan fruto. Piensa en cosas buenas y el fruto de tu vida será bueno. Piensa en cosas malas y el fruto de tu vida será malo. En realidad, uno puede observar la actitud de una persona y saber qué clase de ideas prevalecen en su vida. Una persona dulce y buena no tiene ideas mezquinas y vengativas. De igual manera, una persona mala, de veras, no tiene pensamientos buenos y amorosos. Por lo tanto, dice la autora, recuerda Proverbios 23:7 y permite que tenga un impacto en tu vida, porque como pienses en tu corazón, así eres tú. Suelo decir con frecuencia, donde va la mente, va el hombre. Y aquí la autora Joyce Meyer, en su libro El campo de la batalla de la mente, nos está hablando de esa lucha constante, ¿verdad? Esa disyuntiva donde tenemos nuestra carne, y Aguito nos decía en el primer segmento que no es esto, ¿verdad? No es esta morena, ¿verdad? No es esto, es esa naturaleza de pecaminosidad que existe en nosotros y que por pecado natural y por cuestión transitiva es que existe en nosotros. Y acá la autora nos pone esa condición del Espíritu Santo, ¿verdad? Los pensamientos determinan la calidad de una vida espiritual de una persona. Y ayer, fíjense ustedes, yo estaba viendo el programa ayer y Julito Calo, Flor de Sisi, estaba Aner Mejía y Ricky Chacón decían lo que vos decías al principio, no se trata de un coco wash, ¿verdad? Decían ellos usaron la palabra, no decían esa lavada de mente donde uno quiere aceptarlo todo y sentirse como que sí, con un ánimo que viene tal vez de esa condición de querer mejorar, ¿verdad? Sino que se trata de que el Espíritu Santo que habita y que mora en nosotros, Él tome el control de nuestra vida. Y es que pensar conforme a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros no es opcional, sino que es una necesidad vital. De eso nos habla la autora. Así es, y para poder tener esa comprensión y ese conocimiento de la palabra de Dios, es importante que afilemos nuestra espada. Es importante que leamos la palabra, es importante que meditemos en ella, es importante que podamos vivirla, porque a través de esa lectura, a través de esa meditación, de esa contemplación delante del Señor, es que podemos reconectarnos con Él. Y entonces recordar esas grandes verdades que aquí Romanos 8 nos está diciendo. En primer lugar, somos libres del pecado. Es decir, aunque la mente pecaminosa, aunque los deseos pecaminosos, aunque los impulsos pecaminosos vengan a nuestra vida, cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, recordando que ya nuestra identidad no es ese mundo de pecado, sino la nueva vida en Cristo, la nueva mente y transformación en Cristo, entonces nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Es decir, que antes de verbalizar cuestiones como maldiciones o palabras soeces o deseos malas palabras, vamos a dar bendición, pero no como hoy que el Señor te bendiga, porque entonces detrás no está esa intención, ¿verdad? Si no está de alguna forma una maldición, sino que nuestro corazón tenga la motivación de efectivamente dominar ese mal pensamiento, esos malos impulsos y decir, Señor, mi deseo sería decir esto, pero realmente quítalo. Porque yo sí realmente quiero vivir de acuerdo al Espíritu, libre del pecado, y también permitir que esa vida y esa adopción como hijo de Dios, que ahora me conduzcan, me dirijan, y una vez más, a través del amor, del perdón, de la gracia, de la misericordia, hacia todos aquellos, porque así como ellos necesitan, debo de decir, yo también necesito. No sé a cuántos exaspero de repente o con cuántos he ofendido y necesito esa gracia también de parte de ellos. ¿Y a cuántos he incomodado? También. Queridos amigos, este libro es maravilloso. Gracias, Carolina, linda tu aportación. La verdad es de que yo llegué a este libro porque un día me desperté con ataques de pánico. Y eso no nació poquito, fue de poco en poco. Yo solía por mi boca decir mucho,
En Estados Unidos, yo crecí una buena parte de mi vida en Estados Unidos y hay una frase que dice I'm afraid, pero no es de que tenga miedo, pero ¿verdad? I'm afraid I won't be able to come, ¿verdad? Me temo que no voy a poder llegar, pero no era un temor de, ¿verdad? Pero cuando vine a Guatemala y comencé a trabajar, comencé a usar la palabra miedo como parte de esa traducción de inglés al español, pero lo hice mal. Entonces me tocaba a mí ver ventas y tengo miedo de que no vaya a llegar de que no vaya a llegar a la meta del mes. Tengo miedo de que, ¿verdad? No me va a alcanzar el dinero para tal cosa. Tengo miedo de que con quién se va a casar mi hijo. Entonces comencé a usar la palabra miedo como parte de una... ¿Qué es un cliché? ¿Qué es? No sé, como algo. Una muletilla. Sí, como una muleta. Pero un día no me pude levantar porque lo que tenía eran ataques de pánico. Y cuando llegué con Ana Madrid, dije, hermana Ana, ayúdeme a orar. ¿Qué está pasando aquí? Me dijo, mire, lee este libro, me da este libro. Y comienzo a entender que muchas veces, queridos amigos, estas muletas, estos deseos de los que habla Carol, muchas veces fueron heredados. Y hace poco hablé con una psicóloga y me decía ella, mire, es que el temor se puede heredar. ¿Cómo así? Es que hicieron un estudio, me dice, con unas ratas. Y había una rata que le pusieron una manzana dentro de una como pecera, digamos, y la rata comía y cuando comía le daban un shock eléctrico. La rata, pilísimas, entendió que no hay que comer, ¿verdad?, manzanas. La rata quedó preñada y nacieron pues ratitas o ratitos, no sé cómo se llama esa cosa. Ratoncito. Ratoncitos, bueno, no sé si son ratoncitos, pero está bien. Y cuando miraban la manzana, ya los ratones ni la volteaban a ver. Los hijos de esta rata ni se comían la manzana a la que ya le habían quitado el estímulo y esos ratoncitos, y pudieron decir los psicólogos, bueno, se puede heredar el miedo. Ahora imagínese usted cuántas frases y pensamientos y palabras se dice a usted mismo que vienen desde chiquitos. Ay, no, es que a vos sí no se te da para esto, ¿verdad? No, es que qué linda tu hermana y nunca se lo dijeron a ella, o qué, ¿verdad? Y tenemos con esos pensamientos, y como hablábamos con Hugo, que te digan un piropo o algo, uno dice, no, ya va aquel diciéndome, pero te dicen algo malo, vos sí no sabes combinar tu ropa, ¿verdad? Entonces vos, de veras, de plano, yo no sé combinar mi ropa. Eso sí lo abrazamos, agarramos esos pensamientos y nos lo llevamos y lo guardamos en nuestra mente. La autora nos está enseñando a decir, miren, no es que usted no sea un hombre o mujer cristiana, no es que usted no tenga Cristo en su corazón y se vaya a pasar la eternidad con Dios, no, pero aprenda. Aquí hay pensamientos que usted agarra y les abona bien la tierrita y los guarda en su cerebro y no aprendió a decir, puede ser que no combine, pero mi Dios es el que creó la naturaleza y Él me dará y yo me siento bello delante del Señor. O mira, vos de plano, tu papá se murió joven, vos tenés que cuidarte a mano de plano porque vos también tenés esos genes. ¿Verdad? Me sacia de larga vida y me muestra su salvación. Y comenzamos a echar fuera esos pensamientos. No es que no sean reales, no es que no tenga que cuidarme, pero no me voy a quedar, como dijo Hugo, no me voy a quedar enganchado en esta frase y no estar consciente en mi mente de que yo tengo el poder vivificador de la palabra de Jesucristo en mí y declarar la vida en mí sobre cualquier circunstancia, ya sea una circunstancia, un pensamiento. Verá, es que no sé cómo voy a llegar, pero mi Padre proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Padre es el dueño del oro y de la plata. Y Señor, yo trataba... Y comenzamos entonces a renovar nuestra mente y transformar nuestros pensamientos en palabras que es la palabra, no es palabras positivas, es la palabra viva de nuestro Padre Celestial que está en la palabra de Dios en la Biblia. Excelente. Yo quisiera hacer una llamada a pensar en nuestros hábitos, porque lo que nos decía la autora, donde está nuestra mente, ahí después vamos, ¿verdad? Y nos lo acabas de decir, si uno repite algo, cuando menos se da cuenta, eso te invadió. Pero a veces nosotros somos descuidados con cómo nos gastamos el tiempo donde nos podemos entretener. Y quiero hacer una felicitación a todos nuestros oyentes y a nuestros televidentes porque están poniendo tiempo en ver esto y es algo que seguramente usted en su mente dice, bueno, algo me suma, quiero escuchar una palabra del Señor y no se va uno a otra cosa, ¿verdad? Pero hay muchas otras formas, digamos, uno nos decía, hay que leer la palabra, nos decías tú, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta, ¿verdad, Carol? Entonces, ¿qué? Tal vez podemos poner un podcast donde nos lean la palabra. Tal vez podemos oír la palabra poniendo la Biblia. No tiene que ser todo un capítulo, un versículo. Pero como hay más cosas y cuando después del versículo, ¿qué vamos a ver a las redes? Digamos, ¿verdad? Tenemos que escoger qué miramos en las redes
podemos escoger un canal que nos dé algo que sume, ¿verdad? Podemos ver Vaya con Dios, por supuesto, podemos oír un mensaje y podemos hacer otras cosas. Creo yo que esa es la manera intencional, porque la parte de la herencia, esa no podemos hacer mucho, ¿verdad? Pero sí podemos confiar en el Señor que Él transforma nuestra naturaleza. Pero en las decisiones que tomamos en el día a día, en cuánto tiempo designamos a una actividad, en cuánto tiempo oímos algo que, si miramos solo las noticias malas, tal vez podemos ver también las noticias buenas, ¿verdad? Pero a veces esas no las encontramos tan fácil. Entonces tenemos que limitar. Yo quisiera hacer un llamado a que nosotros podemos tomar buenos hábitos y eso nos va a ayudar mucho a que nuestra mente esté donde nosotros queremos que esté y eso nos va a llevar a nuestros actos después. Así es. Y miren, ahorita que decías esto de los hábitos, recuerdo que aquí leímos el libro de James Clear, Hábitos Atómicos. Y en realidad lo que él quería concentrar es decir, miren, son hábitos que son poderosos, que cambian una estructura mental, que cambian una disciplina, pero que si nosotros lo traspolamos a lo que estamos hablando el día de hoy, tenemos que tener una dependencia total del Espíritu Santo. Y eso solo lo logramos a través de leer la palabra, de tener esas disciplinas espirituales como la oración. Si usted es como yo al principio, que solo oraba en la mañana y en la noche, ¿sabe? Usted puede tener esa conexión con Dios en cualquier momento del día. Usted puede dedicar en su mente, mire, y esa conexión mental lo hace tener esa comunión con el Señor y que esa puerta de los pensamientos carnales se mantenga cerrada para que la otra esté abierta. Así que hoy quiero pedirle que podamos orar juntos y que podamos tener esa mente positiva, pero siempre y cuando no con una sola fuerza de voluntad, sino que así como necesitamos los signos vitales para vivir, ¿verdad? El respirar, el pulso, nuestro corazón bombeando, la vida espiritual, en esta nosotros necesitamos pensamientos que estén alineados con Dios. Así que Juan Pablo, tú me puedes ayudar orando el día de hoy con nuestra audiencia. Qué privilegio. Oremos, queridos amigos. Si vas manejando, no vayan a cerrar sus ojitos, por favor. Vamos a orar. Dice, ¿por qué no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, dice la palabra, sino que de poder, amor y de dominio propio? Señor, en esta mañana venimos unidos a pedir por ese dominio propio, para estar conscientes de aquellos pensamientos que Satanás, el enemigo, Señor, nuestra herencia, nuestra carnalidad, nuestra humanidad, nos llevan recurrentemente a pensar. Yo muchas veces, Padre, tuve que reconocer y hablar conmigo mismo solo en el vehículo, decir, no. Yo sí voy a poder triunfar, no, yo sí voy a salir adelante, no, mis hijos sí van a ser siervos de Dios, porque el pensamiento se me había metido sin darme cuenta, se me fue la mirada. Señor, pero permite que yo tenga ese dominio propio para reconocerte a ti por sobre todas las cosas y que como hijo tuyo y coheredero con Jesucristo yo puedo declarar las cosas que no son como que si sí fueran y comenzar a decir, Señor, que tu palabra es suficiente para cambiar, Señor, cualquier diagnóstico, cualquier pensamiento, cualquier enfermedad, cualquier situación económica. Es suficiente, Señor, y luego yo actúo en fe creyendo de que tú vas a hacer. Ayuda, Señor, a cambiar nuestros pensamientos, Señor, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, dice tu palabra. Todo pensamiento de desánimo, de temor, de angustia, de depresión. Llevamos todo pensamiento cautivo y lo clavamos en esa cruz del Calvario por la cual tú ya moriste y por la cual tú ya diste el milagro que estoy esperando. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a un breve corte. Usted aprecie este tiempo. Vaya, levántese si usted quiere tomar su taza de café o algo. Vaya en este momentito porque vamos a ir de pronto al cierre de este segmento último, tercero, donde vamos a estar hablando acerca del poder de la mente. Así que vaya usted y vaya con Dios. Vaya con Dios. Y así nos dice nuestra autora, no te des por vencido. Y dice, no importa cuán mala sea la condición de tu vida, tu mente, no te des por vencido. Reconquista el terreno que el diablo te haya robado. Si hace falta, recupéralo pulgada por pulgada, siempre apoyándote en la gracia de Dios y no en tu propia capacidad para obtener los resultados deseados. En Gálatas 6:9, el apóstol Pablo simplemente nos alienta a seguir esforzándonos, a no abandonar el campo. No tenga ese viejo espíritu de derrota. Dios está buscando gente que sigan con Él hasta el final.
Y no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Gálatas 6:9. Recuerda que siempre debemos de seguir adelante porque Dios estará con nosotros. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice la Biblia. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama abrazará, dice Isaías 43:2. Cualquier cosa que estés enfrentando o experimentando ahora mismo en tu vida, te animo a seguir adelante y no rendirte. Aquí Joyce Meyer nos recuerda Habacuc 3:19. Dice que el modo de desarrollar pies de siervo, que puedes escalar montañas con rapidez, es caminar, no paralizarse de terror, sino andar y hacer progresos espirituales en las alturas. Esos problemas de sufrimiento o de responsabilidad, la forma en que Dios nos ayuda a hacer progresos espirituales es estando a nuestro lado, para fortalecernos y alentarnos a seguir esforzándonos por perseverar en los tiempos difíciles. Es fácil rendirse, se requiere fe para seguir adelante. Y la autora nos va a recordar Deuteronomio 30:19, que es un pasaje que está próximo a la entrada de la tierra prometida del pueblo de Israel. Y Moisés les va a recordar esta gran verdad y les dice, la decisión es tuya, dice la autora. Y aquí vienen las palabras de Moisés al decir, al cielo y a la tierra pongo hoy por testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Cada día se nos presentan miles y miles de pensamientos. La mente tiene que ser renovada para que siga al espíritu y no a la carne. Nuestra mente carnal ha tenido tanta práctica en operar por su cuenta que está claro que no tenemos que esforzarnos para tener malos pensamientos. Por otro lado, tenemos que escoger deliberadamente pensar buenos pensamientos. Después que hayamos decidido tener mentes parecidas a la de Dios, necesitaremos escoger y seguir escogiendo pensamientos correctos. Cuando empezamos a sentir que la batalla de la mente es demasiado difícil y que no podremos vencer, tenemos que ser capaces de echar fuera esa clase de pensamientos y decidir pensar que sí vamos a vencer. No solo tenemos que escoger pensar que venceremos, sino que tenemos que decidir no rendirnos. Bombardeados con dudas y temores, tenemos que plantarnos y decir, jamás me rendiré. Dios está de mi parte, Él me ama y me está ayudando. Tú y yo tendremos muchas decisiones que tomar a lo largo de nuestra vida. En Deuteronomio 30:19, el Señor le dijo a su pueblo que Él había puesto ante ellos la vida y la muerte y los apremió a escoger la vida. En Proverbios 18:21 se nos dice, muerte y vida están en poder de la lengua, y lo que la aman comerán su fruto. Nuestros pensamientos se vuelven nuestras palabras. Por consiguiente, voy a repetir otra vez eso, es importantísimo. Nuestros pensamientos se vuelven nuestras palabras. No cree, amigo, que cuando usted de vez en cuando responde de una forma y le sale una palabra y dice esa onda de dónde estaba. No. Nuestros pensamientos se vuelven nuestras palabras. Eso no lo dijo Joyce Meyer, lo dije yo. Por consiguiente, Anótelo, por favor. es vitalmente importante, dice Joyce, que escojamos los pensamientos que generan la vida. Cuando lo hagamos, pronunciaremos las palabras correctas. No te rindas. Cuando la batalla parece no tener fin y pensamos que no triunfaremos, recordemos que estamos reprogramando una mente muy carnal para que piense como Dios. ¿Imposible? No. ¿Difícil? Sí. Pero hay que pensar que tenemos a Dios en nuestro equipo. Yo creo que Él es el mejor programador de computadoras de los alrededores. Nuestra mente es como una computadora que ha estado toda la vida programada con basura. Dios está obrando en ti. Al menos lo está si tú lo has invitado a controlar tus pensamientos. Está reprogramando tu mente. Solo tienes que seguir cooperando con Él y no darte por vencido. Definitivamente eso tomará tiempo y no será siempre fácil, pero andarás en la dirección de vida si escoges la forma de pensar de Dios. De todas formas, siempre estás haciendo algo, así que es mejor que vayas hacia adelante y no que sigas chapoteando en el mismo fangal por el resto de tu vida. Vuélvete de tus pensamientos de derrota
lo que te dicen que no lo lograrás. Recuerda, el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, bastante habéis permanecido en este monte. Volveos, partid e id a la región montañosa de los amorreos. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a ellos y a su descendencia después de ellos, según Deuteronomio 1, del 6 al 8. Y también en Deuteronomio 1:2, Moisés destaca ante los israelitas el hecho de que había solo días de viaje desde Horeb hasta la frontera de Canaán, la tierra prometida. Y sin embargo a ellos les tomó 40 años llegar. Entonces, en el versículo 6 les dice, bastante habéis permanecido en este monte. Has pasado bastante tiempo en el mismo monte. Ya el autor nos lo dice ahora a nosotros, ¿verdad? ¿Te ha demorado 40 años hacer un viaje de 11 días? En mi propia vida, al fin tuve que despertar y comprender que no estaba yendo a ninguna parte. Yo era una cristiana sin victoria. Al igual que la historia que vimos ayer de María y Juan, tenía muchos patrones mentales equivocados y muchas fortalezas mentales que habían sido edificadas a lo largo de años y años. El diablo me había mentido y yo lo había creído. Por lo tanto, había estado viviendo engañada. Había permanecido en el mismo monte durante bastante tiempo. Había desperdiciado 40 años haciendo un viaje que pudo haber sido mucho más corto si yo hubiera conocido la verdad de la palabra de Dios. Dios me mostró, dice la autora, que los israelitas habían permanecido en el desierto porque tenían una mentalidad de desierto, entre comillas, cierto tipo de pensamientos equivocados que les habían mantenido en atadura. Permíteme urgirte para que tomes la estupenda decisión de renovar tu mente y aprender a escoger tus pensamientos con mucho cuidado. Decídete a no renunciar a darte por vencido hasta que la victoria no sea completa y hayas tomado posesión de la herencia que te corresponde. Y miren, aquí Joyce Meyer nos hace una exhortación a no rendirnos en esas luchas mentales y espirituales. Y aunque la vida puede estar en un caos y puede estar en un desorden total y la mente puede estar llena de un montón de pensamientos derrotistas, ¿verdad? Porque eso suele pasar. Dios nos llama a seguir avanzando con perseverancia y lo que decías, Carol, con esas disciplinas de la fe, la oración, la lectura de la palabra. Miren lo importante que es estar conectado con la palabra, porque esa batalla principalmente ocurre en la mente, donde los pensamientos negativos y carnales deben ser reemplazados por la verdad de la palabra de Dios. Y por eso yo vuelvo a hacer el disclaimer, ¿verdad? O sea, está bien, tal vez usted no tiene esa habilidad para memorizar versículos, ¿verdad? Tal vez no la tiene, pero entonces vaya y téngalos a la mano, ¿verdad? Si usted no, pues vaya a la Escritura. Y cada vez, yo le sugiero algo, cada vez que tenga un pasaje que usted crea que ha transformado su vida y que le habló a su corazón a través de la verdad que lo confirma el Espíritu Santo, agarre un marcador y subráyelo. Póngale un post-it ahí si quiere, valga la publicidad, pero póngale que se vea y vuélvalo a abrir donde usted tuvo ese rema del Señor, esa palabra que se hizo viva en usted, porque esa perseverancia es la que lo va a llevar a tener esa confianza en el Señor. Claro que sí, y de hecho, si recordamos las palabras que Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 6:42, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero es probable, querido amigo o amiga, que durante sus años de vida ha vivido distintas experiencias y algunos de ellos le han marcado negativamente. Y probablemente usted dirá, ustedes pueden pensar fácilmente positivo porque no les ha pasado lo que a mí. Pero déjeme decirle, todos nosotros acá hemos tenido experiencia en donde hemos necesitado la gracia, la ayuda del Señor para poder transformar nuestra mente. No que no hayamos llorado, no que no hayamos sufrido, no que no nos hayan costado las cosas, sino que el Señor nos ha redimido, nos ha transformado. Y por eso es que hoy me gustaría una vez más recordarle a usted, querido amigo, que probablemente, querida amiga, que probablemente siente que su mente no puede generar pensamientos positivos. Recuerda Isaías 41:13, pues yo te sostengo de tu mano derecha, dice el Señor.
yo te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. El Señor está para ayudarte, el Señor está para socorrerte, el Señor está para abrazarte, el Señor está para darte las ideas necesarias. Solamente confía, deposita en Él esas necesidades, esas frustraciones, esa agonía que estás viviendo y estoy convencida que el Señor te va a transformar tu mente y junto con ello, toda tu vida, todo tu entorno y va a poder glorificar al Señor. Queridos amigos, eso solo el Señor puede hacerlo. Wow. Amén. Qué bendición, Carolina. Y amigos, de nuevo, la palabra sirve para confrontar y trae vida con ella. Yo me recuerdo cuando, mi momento que tuve, mis ataques de pánico y todo esto, vino después de un éxito profesional. O sea, yo estaba anhelando algo grande durante muchos años. Cuando me vino, como que dicen el signo de Carlos Magno, ¿no? Que había conquistado el mundo y se deprimió porque llegó al final y no había más que conquistar. Algo así me pasó a mí a los 31 años, en el año 2002. Y entonces eso, pero ¿cómo así? Pues no que andaba anhelando todo esto. Me di cuenta que estaba quizás yo esperanzado que mi felicidad vendría después de un éxito económico o profesional. Y no fue así. Lejos de eso fue que tuve toda esa situación. Pero la palabra, me recuerdo yo cuando memoricé ahorita no me sé exactamente los versículos, no sé, digamos, el versículo, pero conozco la palabra. Y me recuerdo que cuando me acostaba yo y solo abría los ojos y comenzaba el corazón a palpitar de una forma horrible. Y si lo ha pasado, déjeme decirle, hay esperanza, hay solución y va a salir adelante. Y busque un médico si es necesario también, porque yo después perdí el ciclo vigilia-sueño. Entonces yo me despertaba a cierta hora de la mañana siempre y solo abría el ojo a esa hora. Aunque me acostaba a las 12 de la noche, me despertaba a cierta hora de la mañana, ¿no? Y solo abría los ojos y el corazón, pum, para arriba, ¿no? Entonces, pero hay solución y también hay medicina. No quiero decir que todo es solo, ¿verdad? Se puede también buscar, en este caso mío, yo no podía recuperar, yo emocionalmente estaba bien, pero mi ciclo vigilia-sueño se perdió y fue a buscar un neurólogo y el neurólogo me ayudó. O puede ser un psiquiatra, también puede ayudarlo también. No todo tiene que ser espiritual. Sin embargo, lo que sí cambió mi vida fue la palabra transformadora del Señor. Me despertaba yo y comenzaba con eso, decía, bueno, ¿verdad? No me he dado Dios espíritu de cobardía, sino que poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía perpetuamente en Jehová, porque Jehová está la fortaleza de los siglos. Créame lo que esos versículos no me los memoricé porque qué linda la palabra. No, es que necesitaba cambiar esos pensamientos y la palabra de Dios fue la que selló y la que me sanó y sanó mi corazón. Y me hizo vulnerable a la necesidad de otras personas. Antes yo pensaba que el mundo solo giraba alrededor mío. No, cuando pasé por esa circunstancia, Dios ablandó mi corazón. Y a través de eso fue que terminé yo parando siendo pastor de Iglesia Vida Real. O uno de los pastores de Iglesia Vida Real. Porque el Señor ablandó mi corazón. Y entonces yo estaba pendiente de las personas y miraba a alguien bostezando. Y el Señor decía, ¿por qué no durmió esa persona? Anda a hablarle de Cristo. Con un bostezo. Porque como yo pasaba bostezando porque no dormía, ¿verdad? Entonces iba, mira, ¿qué te pasó? ¿No dormiste bien? No dormí. ¿Querés que oremos? Sí. Y mira, y comenzaron, la gente me decía, mire, un milagro. Y yo pasando un momento emocional muy difícil y Satanás diciéndome, ¿y no que tan cristiano, pues? ¿Y dónde está tu fe? Eso es el ataque de Satanás. Y comenzaron a manifestarse milagros en mi debilidad humana, teniendo estas fobias o estos temores, pero como yo estuve sensible a escuchar al Señor e ir, no importaba mi condición, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Yo solo fui siervo y puse las manos por alguien en el nombre de Jesús, que a Él sea toda honra y toda gloria. Y el Señor se encargó de hacer milagros. La primera vez que prediqué, yo estaba tomando medicamentos para poder dormir. Y yo, Ronnie, pero no puedo predicar, mira, como que si fuera pecado. Me dice, ¿cuántas veces no me he parado yo a predicar tomando un antibiótico porque estoy malo de la panza? Estás con algo que tienes que poder corregir. Y pues bueno, lo que quiero es animarlo a que usted siga con este librazo, El campo de batalla de la mente de Joyce Meyer, y que nos podamos unir para seguir aprendiendo. Y fíjate que yo quiero tomar lo que estás diciendo de los textos, porque todo tiene su lugar, ¿verdad? La medicina, la ayuda y la palabra de Dios, porque la autora aquí nos está abriendo un poquito a entender el mecanismo de cómo a veces el diablo nos mantiene atados y cómo ser libres y caminar en el Espíritu. Ella dijo, el diablo me había mentido
y yo le había creído, dice. Por lo tanto, estaba viviendo engañada. Y después dice que, pues, ¿cuánto tiempo estuvieron los israelitas ahí? Pero fíjense que hace tiempo, yo me recuerdo, estudié otras personas, pero hablaba de que cuando uno mira una consecuencia en la vida, un pecado o algo que pasa, y uno trata de combatir directamente eso. Y es como que uno mirara un humo y uno quiere atrapar el humo, que no se salga, pero el humo se sale de todos modos, ¿verdad? En cambio, en vez de ver el humo, uno debería de buscar, seguro es que hay un fuego, busquemos dónde está el fuego, ¿verdad? Y cuando encontramos el fuego, no se trata de combatir directamente el fuego, sino tal vez de quitar los leños, es decir, quitar el combustible. Ya nos está diciendo, a veces uno tiene esa vida difícil, pero lo que pasa es que hay ideas que son las que nos llevan. Eso es lo que está. Tal vez uno dice, hay un fuego atrás, hay una emoción fuerte, pero esa emoción viene de una idea, una convicción errada, como ella dice, una mentira. Uno puede estar queriendo quitar los frutos que mira en un árbol, pero a las temporadas siguientes vuelven a salir más frutos. Bueno, sí, es que hay ramas, y es que hay un tronco, y hay una raíz ahí, ¿verdad? Entonces, creo que nos da una buena pauta de en dónde están nuestras ideas, pero no las ideas superficiales de decir, ¿cómo es eso que me quiere hacer luces y pasarme el carro? No, no, no. La idea es adentro. ¿Quién soy yo? Yo podría preguntar al Señor, Señor, ¿tú qué dices que soy? Y en esa respuesta de la identidad que tú decías, Rubén, creo que nosotros podemos tratar de desenmascarar esas mentiras de quién somos, y eso nos puede traer la paz, y eso es quitar el combustible de esos fuegos. Así que creo que este es un libro que nos va a abrir la mente para que nosotros entendamos cómo poner nuestra identidad en Cristo, que el Espíritu Santo nos ayude a desechar esas mentiras. Si usted nunca leyó Proverbios, que dice que la honra del hombre es dejar pasar una ofensa, y usted en cambio tiene la idea de que tonto si me dejo, ¿qué va a pasar cuando alguien le ofenda? ¿Qué es lo que sale? Tonto si me dejo. ¿Quién quiere ser tonto? Ninguno, ¿verdad? Pues aquí voy a darme 2, 3 y a llevar un ojo morado donde no me convenía, digamos. Creo que es un excelente libro, amén, con el deseo de que sigamos leyendo, pero hoy el Señor nos habla a que nosotros seamos más profundos en nuestra reflexión, y que si Él nos habla y nos dice que somos sus hijos y que Él está por nosotros, también que le creamos. Hugo, y me gusta tu ejemplo de los leños, ¿verdad? Que están haciendo, donde está naciendo el humo, provocando tal vez ese humo que nosotros no sabíamos de dónde venía, ¿verdad? Pero imagínate que es y que ves y decís, sí, pues por eso es. Pero no haces nada, ¿verdad? Porque eso pasa, uno lo mira y dice, sí, pues ahí está. Pero no toma la decisión de elegir qué hacer, ¿verdad? Yo elijo, miren, deliberadamente que mis pensamientos estén completamente tomados de la mano del Señor. No debemos dejar que la mente carnal tome el control de las cosas por inercia, porque a veces así es. Suele suceder que como ya automáticamente tenemos una solución para algunas cosas, la mente entra, y no olvidemos que el enemigo viene para robar, para matar y destruir. Y él es el primero que se va a posesionar en nuestra mente. Él se va a posicionar ahí. Entonces, debemos de nosotros filtrar lo que pensamos, tal como filtramos lo que comemos, ¿verdad ustedes? Sí, Rubén, de acuerdísimo contigo. Y quiero hacer una aclaración al libro, porque el libro ustedes van a ver muchos versículos y que eso aparente unas corchetas o paréntesis donde pone Joyce palabras. No es que ella esté queriendo cambiar la Biblia. Ajá. Ella te reta, luego lo veremos, o tal vez en otro libro que yo leí de ella, te reta a que metas tu nombre en medio de la palabra. Pensemos, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, Juan Pablo, y que seas valiente. No temas, Juan Pablo, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ella está tratando de meter ese Juan Pablo en la Escritura para que entendamos y tengamos esa practicidad de la palabra. Que para mí la palabra tiene que ser profunda, pero tiene que ser práctica. Esa tiene que transformar. Entonces, al renovar nuestra mente y comiencen a hacer su listado de versículos y sepan, bueno, cuando piense en tal cosa y piense tal cosa de mi hijo o de mi hija, ¿qué es lo que me lleva? Es que yo pienso que no va a poder o no va a llegar o me preocupa esta parte. Ok, entonces busco un versículo y lo pongo. Cuando me venga ese pensamiento, yo repito este versículo, la palabra del Señor, que contradice cualquier, ¿verdad?,
cosa que se me ocurrió a mí en la cabeza. O cuando el socio, ¿verdad?, me dice tal cosa, o mi compañero, mi colega, ¿verdad?, me dice tal cosa, ¿qué voy a decir? Lo voy a bendecir, de plano no es él, porque él tiene un buen corazón y vamos a hacer tal cosa y vamos a orar a bendecir su vida. Entonces, amigos, el reto es conocer la palabra, porque en la palabra está la vida y la palabra renueva y estar consciente, ¿qué estoy pensando? Yo camino casi todas las mañanas y me doy cuenta que cuando salgo a caminar, y si no estoy consciente, muchas veces solo estoy viendo el piso. Y cuando levanto la vista están aquellos volcanes de Guatemala, aquellas montañas verdes, pajaritos que vuelan. Es tan bella nuestra Guatemala, ¿verdad? Y veo, pero si no me doy cuenta, voy así, viendo para abajo, viendo los adoquines o el asfalto. Y tengo que, no, Señor, ¿qué está aquí? ¿Qué está pasándome aquí? Señor, gracias por este día, gracias por la vida, porque nuestra mirada se nos baja a veces. Sí, esos versículos son como herramientas, ¿verdad?, para renovar tu mente, y esa es la conexión de la palabra. Así que hoy lo quiero invitar a usted que está ahí conjuntamente con nosotros a que pueda hacer esta oración. Entreguémosle este tiempo al Señor y que nuestra mente tenga esa conexión con el Espíritu Santo para hablar palabras con fe, palabras que nos hagan ganar y no de derrotar. Así que oremos juntos. Padre, esta mañana venimos con esta gran audiencia, Señor, que nos escucha en este momento o que nos va a escuchar en diferido. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que nuestras palabras las hablemos con fe, que no pensemos en la derrota, porque tú has ganado ya la victoria, Señor. Lo que nosotros pensamos influye en lo que hablamos, Señor, y lo que hablamos afecta nuestro destino, pero queremos que esas palabras sean en verdad guiadas únicamente por el Espíritu Santo. Por eso debemos decir con firmeza y con esa convicción en el corazón que tú estás con nosotros, nos ayudarás y no nos rendiremos, porque estamos tomados de tu mano. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué manera de cerrar este tiempo el día de hoy. Así que en unos breves segundos, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Así en el orden, Carolina. Igualmente, Isaías 41:13, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor te digo, no tengas miedo, porque aquí estoy para ayudarte, estimado amigo. El Señor va con usted, confía en Él. Yo me voy con un espíritu de gratitud, porque yo pensé que iba a compartir, pero vine a recibir. Gracias a Carolina, Huguito y a Rubén, y a ustedes, queridos amigos. Yo sé que Dios tiene grandes planes para su vida. Aferrémonos a la palabra del Señor, que en ella hay vida eterna. Amén. Pues recordando que vamos donde van nuestros pensamientos, le pedimos al Señor que nos ayude a mantener nuestra mente en su palabra. Así es, y recuerda que lo que piensas tiene una gran influencia en lo que nosotros hablamos, así que habla palabras de verdad. Esto ha sido todo por hoy. Lo invitamos a que no se pierda el día de mañana la continuación de este libro de Joyce Meyer y, por supuesto, la lectura de la palabra. Juntos le decimos, no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos vemos el día de mañana.